Bienvenidos a la explicación de la pregunta de interpretación teológica para el examen del curso Nuevo Testamento 2. En este video vamos a ver cómo dos estudiantes desarrollan sus respuestas. Uno con una respuesta fuerte, otro con una respuesta débil. Les recomendamos que vea la explicación general sobre estas preguntas antes de ver este video. Hay un link en la pantalla y en la descripción del video. Ya que la pregunta de interpretación teológica es el desarrollo de una pregunta de exégesis, es importante que empecemos con eso. De 4 pasajes, este estudiante eligió Hechos 9:6 para su pregunta de exégesis. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Ahora leamos la pregunta de exégesis. 1. Ubique el versículo en el esquema de Hechos. Está en la segunda sección de Hechos, en la subsección de la Iglesia comienza a expandirse. Habla sobre la proclamación del Evangelio en Judea y Samaria. 2. Resuma el versículo con referencia a su contexto bíblico inmediato. Hechos 9, 1 al 9, describe Saulo en el camino a Damasco. Cegado por una luz, una voz que se identificó como Jesús y le cuestionó su persecución, lo mandó a ir a la ciudad y esperar. Versículo 6. 3. Explique por qué el versículo es importante para el libro de Hechos. Este versículo es importante ya que habla de la conversión de Saulo, que marca el próximo paso en la proclamación del Evangelio a las naciones. Pablo es visto como apóstol a los gentiles, 9:15, y empieza su ministerio después de la conversión de Cornelio, 10:48. Además, en Hechos se inicia la transición entre Pedro y Pablo como personajes principales. Esta avanza en el propósito del 1:8. Se menciona esta transición 2 veces más en Hechos, capítulos 22 y 26, para enfatizar que su proclamación a los gentiles es legítima. Ahora vamos a examinar la respuesta fuerte a la pregunta de interpretación teológica. 1. Diga qué versículo ha elegido de las preguntas de exégesis. Hechos 9:6. 2. Describa el contexto bíblico inmediato de este versículo. Hechos 9, del 1 al 9. 3. En 15 palabras o menos, describa el mensaje principal de la cita, considerando el contexto bíblico inmediato. Jesús se reveló a Saulo, el perseguidor, y le quitó la vista como parte de la preparación para su nuevo papel. Esta respuesta es fuerte porque es breve y en la última parte de la oración enfatiza el versículo 6, que es el enfoque de la pregunta. 4. ¿Qué enseña este pasaje acerca de Dios? ¿Qué dice este pasaje sobre el carácter y la naturaleza de Dios? Este estudiante escribió: este pasaje describe a Dios como revelador, versículo 5, en 3 aspectos. Primero, por el pecado humano, es necesario que Dios revele la verdad sobre quién es. En esta historia, Jesús responde a la pregunta de Saulo con su identidad: Yo soy Jesús. Segundo, Dios reveló a Saulo que sus deseos de arrestar a los cristianos, un acto que Saulo creía que era bueno, estaba contra su voluntad. ¿Por qué me persigues? Vemos también que Dios es un Dios que revela sus planes. Versículo 6. Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer.
Podemos observar además que Dios es misericordioso en que a pesar de que Saulo persigue a la iglesia, versículo 1, Dios le da una nueva vida, aunque no la merezca. Finalmente, este pasaje enfatiza cómo Dios puede usar lo malo de la humanidad para cumplir sus planes. El libro de Hechos describe la promulgación del Evangelio. Esta respuesta es buena debido a las explicaciones claras. ¿Cómo son claras? Las oraciones desarrollan las ideas en orden y las explican. Además, es fácil ver que se conectan directamente con el pasaje. Esto es muy importante porque en Moclam queremos ver el uso de la Biblia sobre todo. 5. ¿Qué enseña acerca de los seres humanos? El estudiante escribió: primero, este pasaje muestra la necesidad que los humanos tienen de la intervención externa por el pecado. El pasaje presenta a Saulo actuando contra Dios en los versículos 1 y 2, con amenazas y deseo de arrestar a los cristianos. Aunque las circunstancias son propias, es un ejemplo del pecado que afecta a toda la humanidad. El pecado nos ciega a la voluntad verdadera de Dios, especialmente con relación a la identidad de su Hijo Jesús. Versículo 5. Segundo, este pasaje muestra la tendencia humana de confundir quién es Dios y sus planes. Saulo creía que había entendido lo que Dios deseaba, aunque se había equivocado. Versículo 4. También nosotros pensamos que los deseos de Dios reflejan nuestros deseos y planes. El pecado nos hace muy egocéntricos. No solo ha tomado en cuenta los eventos del pasaje en la primera parte de la respuesta, sino que podemos observar cómo este estudiante ha pensado en las ideas que están detrás de los eventos del texto, notando cómo las acciones pecaminosas de Saulo reflejan la verdad egoísta de todos los humanos. Además, podemos ver cómo este estudiante ha ordenado sus ideas con las frases primero y segundo. Esto indica que es probable que haya tomado tiempo para pensar y planificar antes de escribir. 6. ¿Cómo se relaciona este pasaje con Jesús? Llegamos a la pregunta más importante, la relación entre el pasaje y Jesús. Este pasaje describe que Jesús ha resucitado. El que Jesús hable con Saulo, versículo 5b, después de su muerte, indica que está vivo. Vemos también que Jesús es Dios. Saulo reconoce que la voz en la luz es de Dios. Jesús responde a la pregunta que Saulo dirige a Dios, versículo 5a, sin corregirlo, indicando que es Dios. Además, porque es un pasaje de Hechos en el que vemos a Dios cumpliendo las promesas del Antiguo Testamento. Este evento también implica que Jesús es el mismo Dios, no un Dios nuevo. Finalmente, este pasaje enfatiza la autoridad de Jesús. Primero, vemos su autoridad como Dios. Su voz viene del cielo, versículo 3, dando mandamientos, versículo 6. Segundo, el pasaje muestra su autoridad sobre la iglesia. Jesús llama a Saulo para que continúe la proclamación del Evangelio hasta lo último de la tierra en su papel de apóstol a los gentiles. Versículo 15. En estos 3 puntos hay 2 elementos buenos que vamos a resaltar. Esta respuesta mantiene la conexión con la historia de Hechos y al mismo tiempo se refiere a la teológica bíblica, es decir, menciona cómo este pasaje encaja con el resto del plan de salvación de Dios. Además, no solo dice que Jesús es Dios,
sino que explica claramente cómo llegó a esta conclusión. 7. ¿Cómo se aplica este pasaje al no creyente? Como respuesta, el estudiante escribió: Saulo pensaba que entendía a Dios y lo que él quería. Actuaba con toda sinceridad. Versículo 1. Todos nosotros hacemos lo mismo. Pensamos que Dios está de acuerdo con nuestros deseos y planes, que lo que queremos en la vida y lo que Dios quiere para nosotros coinciden. Pero como Saulo, nos equivocamos. Podemos tener toda la sinceridad, pero Dios no piensa como nosotros. Dios es diferente a lo que pensamos. Es poco probable que recibamos una revelación personal como Saulo, pero por este evento en la Biblia y toda la Escritura, es necesario que conozcamos cómo realmente es Jesús. Versículo 5. Como Saulo, todos necesitan entender quién es Jesús realmente. Al hacerlo, recibimos el perdón por el pecado en el que vivimos. Hechos 13:38. Pensando que teníamos la aprobación de Dios. No importa si somos igual de malos que Saulo, Dios nos acepta. Este es un buen ejemplo de cómo conectar una narración entera con el no creyente, en vez de conectar solo con un versículo. Podemos ver cómo sus respuestas a las últimas preguntas, especialmente a la quinta, lo ayudaron a responder. Segundo, con el ejemplo de Saulo sería fácil aplicar este pasaje al no creyente para hablar de su necesidad de arrepentirse. Pero observamos que no hay arrepentimiento en este pasaje. Debemos ser lo más fieles posible al pasaje y su contexto. 8. ¿Cómo se aplica este pasaje al creyente? El estudiante escribió esta respuesta. Observe otra vez la influencia de sus respuestas anteriores, especialmente en la tarea 6. Hay que recordar que en la vida cristiana Jesús no solo es nuestro Salvador, sino que también es Dios, versículo 5, y que tiene autoridad, versículo 6, como aprendió Saulo en el pasaje. Pablo desarrolla más esta idea en Efesios 1. Jesús es nuestro Rey de la misma forma que es nuestra consolación. Entonces debemos vivir conscientes de su autoridad sobre la vida. Vemos también cómo Dios avanza su proclamación. Pudo usar la persecución y al que perseguía para expandir su evangelio. 8:1. Debemos usar las dificultades de la vida para proclamar el evangelio como la prioridad. Tercero, el pasaje enseña que nada está lejos del control de Dios, ni los deseos más oscuros, como describe el pasaje. Los deseos de Saulo estaban fuera de la voluntad de Dios. Entonces podemos tener confianza en Él y su bondad. Podemos observar que hay muchas referencias al pasaje elegido. Esto muestra que la respuesta tiene su base en el pasaje. Además, podemos ver que no solo dice la aplicación, sino que explica y habla de las implicaciones. 9. ¿Cómo se aplica este pasaje a la Iglesia como el cuerpo de Cristo? Que alguien como Saulo pueda recibir la salvación y ser un seguidor de Jesús nos ayuda a recordar que la Iglesia no es una comunidad hecha de gente pura, sino una comunidad de pecadores purificados por Jesús. Esto nos ayuda a pensar en nuestra mentalidad del mundo, no con arrogancia, como si fuéramos mejores que ellos, sino como rescatados. La iglesia es más como un hospital que un templo. Debemos ser una comunidad de perdón y gracia. Segundo, el pasaje nos recuerda la necesidad de orar por nuestros hermanos perseguidos en el mundo. Aunque Pablo quiere arrestar a los cristianos, Jesús dice que estaba persiguiéndolo a él,
versículo 4. Al ser parte del cuerpo de Cristo, compartimos el dolor de la persecución en otras partes del mundo. Entonces necesitamos apoyarlos en oración. Es una buena aplicación, con una conexión obvia al pasaje y su contexto, además que tiene un enfoque de comunidad y no individual. Sin embargo, vemos en esta respuesta una tensión. En la pregunta de exégesis de Hechos 9:6, este estudiante decidió que el contexto inmediato es 9:1 al 9, y esto es válido. Pero si nos imaginamos por un momento que el estudiante hubiera elegido 9:1 al 19 en vez de solo ese versículo, habría tenido más contenido para usar en esta tarea. En los versículos 10 al 19, Dios explica el papel que tiene para Saulo. Entonces, una aplicación para la iglesia podría ser el recordatorio que es Jesús quien edifica y hace crecer a su iglesia. De manera que esto implica libertad para la iglesia de no seguir cada técnica popular sobre estrategias, sobre cómo crece una iglesia. Sin embargo, y acá está la tensión, un contexto más largo que da más de la Biblia para responder a las tareas requiere mayor esfuerzo en la pregunta de exégesis para resumir con precisión. De la misma pregunta de exégesis, ahora vamos a examinar una respuesta débil. 1. Diga qué versículo ha elegido de las preguntas de exégesis. Hechos 9:6. 2. Describa el contexto bíblico inmediato de este versículo. Hechos 9, del 1 al 9. 3. En 15 palabras o menos, describa el mensaje principal considerando el contexto bíblico inmediato. Jesús mandó que Pablo vaya a Damasco, pero la otra gente no lo había visto. Aunque es breve, esta respuesta es débil en dos aspectos. El primero es que es un resumen de la segunda mitad del pasaje, no de todo Hechos 9, 1 al 9, y su mensaje principal. Podemos distinguir entre un resumen del pasaje y el mensaje principal como pide la tarea. Un resumen es lo que hay en la pregunta de exégesis. Describe los hechos. Por otro lado, para identificar el mensaje principal, tenemos que pensar en el rol de la historia dentro del libro de Hechos, identificando cómo esta historia avanza en la narración del libro. 4. ¿Qué enseña este pasaje acerca de Dios? Esta historia enseña que Dios protege a su iglesia. Saulo quería destruir la iglesia primitiva. Entonces recibió permiso para ir a Damasco para arrestar a los hermanos allá. Pero Dios intervino para parar la destrucción, cegando al perseguidor. Nuestro Dios es fiel y la iglesia es su esposa, y como un esposo celoso, Dios la guardará. Dios compró a su iglesia por la sangre de Jesús, entonces tiene mucho valor. Una y otra vez vemos en la historia la fidelidad de Dios en su protección a la iglesia. En partes del mundo donde hay mucha persecución, como en África, Dios no permite que la iglesia sea vencida. Hay mucha pasión en esta respuesta, pero hay dos problemas. Por alguna razón, el estudiante ha resumido otra vez el pasaje. Quizás sea porque no entiende la tarea o escribió para llenar el espacio. Cualquiera sea la razón, no es necesario volver a resumir el pasaje. El segundo problema es que su interpretación no toma en cuenta el contexto del libro entero. Es verdad que Dios protege a su iglesia, pero este no es el mensaje más lógico de este pasaje dentro del contexto de Hechos.
Esta historia nos muestra que Dios mismo está dirigiendo su misión. Un propósito de Hechos es mostrar la promulgación del Evangelio y en el contexto inmediato Jesús dice que va a usar a Saulo para este propósito. 5. ¿Qué enseña acerca de los seres humanos? Como Saulo, todos los humanos somos ciegos a causa del pecado. Sin Jesús, nuestros ojos espirituales no pueden ver a Dios ni desean ver a Dios. Esto se manifestó en Saulo, en su odio por la iglesia y por los cristianos. En nuestros días, la ceguera espiritual se manifiesta en el rechazo a la figura de la familia bíblica y en la aprobación de perversiones sexuales. Como dice Juan, la gente ama la oscuridad más que la luz porque no quiere que sus obras sean reprendidas. Entonces, no pueden ver que están camino al infierno. Como en los evangelios, cuando Jesús sanó la ceguera de mucha gente, necesitamos pedirle a Jesús que nos cure. Jesús es la luz. El problema con esta respuesta es que el estudiante se ha fijado en la parte de la historia de la ceguera de Saulo y no en el resto de la historia ni en el contexto de Hechos. Entonces, para responder ha tenido que convertir la ceguera de Pablo en una metáfora, luego conectarla con este tema bíblico. Pero el texto no permite esta interpretación metafórica. Este estudiante dijo que somos ciegos sin Jesús, pero en este pasaje Saulo perdió la vista solo después de la aparición de Jesús. Entonces la metáfora no funciona. Quizás sea posible decir que la ceguera física de Pablo representaba su ceguera espiritual, pero este texto nos da lecciones más sencillas y lógicas sobre los humanos. 6. ¿Cómo se relaciona este pasaje con Jesús? La historia evidencia que Jesús es Dios porque Saulo llama a la voz Señor, pero es Jesús quien habla. El punto es bueno, pero muy breve. Aunque Jesús no dice ni hace mucho en el pasaje, es posible decir algo sobre él, sobre su carácter y acciones. 7. ¿Cómo se aplica este pasaje al no creyente? Todos los no cristianos tienen que ser humildes y rendirse al Señor. O como muestra la historia, Dios va a humillarlos. Los no cristianos piensan en sí mismos como lo más importante y el centro del universo. Pero Dios no va a permitir que el orgullo humano siga para siempre. Como hizo Dios con Saulo, va a hacer con todos. Entonces todos necesitan ser humildes ante el Señor y rendir su vida a Él. Un aspecto bueno de esta respuesta es el enfoque en el Evangelio, pero no tiene nada que ver con Jesús. No está claro si rendirle la vida a Dios es una referencia al Evangelio o es un acto de devoción que gana la salvación. Si la aplicación para el no creyente no conecta con el Evangelio, nos arriesgamos a comunicar el legalismo. 8. ¿Cómo se aplica este pasaje al creyente? Esta historia muestra a los cristianos la importancia de la obediencia. Vemos esto en las descripciones de la autoridad de Jesús. En el versículo 5, Saulo llama a Jesús Señor. En el versículo 6, Jesús manda que Saulo vaya a Damasco. Como cristianos necesitamos obedecer a Jesús en cada área de nuestra vida. También la historia enseña que nuestra obediencia no depende de nuestras circunstancias. Saulo estaba ciego y tenía que obedecer. También nosotros. Esta respuesta es débil porque otra vez no parece tomar en cuenta el contexto de la función de esta historia en Hechos. Por eso es muy importante identificar correctamente el mensaje principal. La obediencia es un tema importante para los cristianos, pero el contexto de la conversión de Pablo
es su papel en la proclamación del Evangelio. Entonces, en vez de la obediencia general, sería mejor la obediencia a nuestro llamado de proclamar el Evangelio a todas las naciones. 9. ¿Cómo se aplica este pasaje a la Iglesia como el cuerpo de Cristo? La historia enseña en el versículo 9 sobre la importancia del ayuno, especialmente como nuestra respuesta correcta a la convicción del pecado. Después del encuentro con Jesús en el camino, Saulo ayunó durante 3 días porque reconoció la gravedad de su pecado. También nosotros, cuando confesamos nuestros pecados, debemos responder así para mostrar nuestro arrepentimiento. Hay algunos problemas con esta respuesta. Primero, no es obvio que los 3 días sin comida y agua en el versículo 9 haya sido un ayuno. Hay que tener cuidado en distinguir entre lo que la Biblia describe y lo que la Biblia manda. Segundo, suena muy pía la idea de una demostración del arrepentimiento. La Biblia no manda eso en ninguna parte. La restitución, sí, pero no un acto como el ayuno, como si fuera una penitencia católica. Hay que tener cuidado. Y tercero, esta aplicación parece más individual que grupal. La tarea pide la aplicación para la Iglesia, entonces debería reflejar los desafíos y necesidades de la vida juntos como la comunidad de Cristo. En la parte final del video están las respuestas fuertes y débiles juntas en la pantalla para que pueda compararlas. Recuerden, en Moclam queremos ver el uso de la Biblia. Entonces, muestre el vínculo entre lo que dice y la Biblia tanto como sea posible. Cada pasaje tiene varias posibilidades, entonces una respuesta fuerte es una que muestra un buen uso de la Biblia. Para practicar, puede usar las referencias de la pantalla.